¿Alguna cosa que quiera? Ya tengo la clase grabando. Si no, pues será un poquito una clase particular. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Creo que ya está funcionando. La presentación. Bueno, veo que hoy, seguramente por problemas de cambios de horarios, vamos a estar más en familia. No sé si alguien más en los próximos minutos se conectará, pero bueno. Ah, pues nada, antes de nada, saber que estamos ya en la sesión 4 de este curso de didáctica de la probabilidad y de la estadística. Repito, Edgar, si tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiere comentar o a lo largo de la presentación quiere hacer algún comentario, con toda libertad me interrumpe y vamos a lo que teníamos. Bueno, realmente dentro de lo que son los temarios de lo que es el curso, estamos dentro de lo que es el tema 2. Ah, bueno, aprovecho para saludar. Buenas tardes, Olga. Olga Marelli. Creo que también a usted el cambio de horario le puede haber ido bien para poder conectarse. Pero bueno, entonces, dentro de todo, pues bueno, estamos en esta sesión 4, dentro de los 5 bloques en los cuales se reparte el curso y de los 8 temas que hay, estamos trabajando el tema 2 y como siempre, pues vamos a intentar dar para esta sesión, pues una pregunta que va a ser, digamos, el objetivo al cual queremos alcanzar, no para dar una respuesta concreta, sino que la pregunta nos tiene que ayudar a poder reflexionar, pues sobre cuestiones relativas, en este caso, a la probabilidad, ¿no? Aquí la pregunta que nos formularemos hoy cuando entremos en lo que sería la parte correspondiente del tema es cómo podemos predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio. También durante la sesión de hoy quería haberles introducido el primer ejercicio que se va a abrir en la semana 6. Es la semana 4, la semana que viene es la 5, la siguiente semana, que es la semana 6, se va a abrir, digamos, el periodo para realizar y presentar la siguiente actividad y además durante esa semana, la semana 6, durante la semana 6 y la semana 7, que es el tiempo que dura la actividad, pues se abrirá también un foro para que ustedes puedan debatir y participar. Repito, hoy a lo largo de la sesión me gustaría también dedicar un poco de tiempo a hablar un poco de la actividad, aunque en próximas sesiones pues seguramente traeré algún ejemplo de actividad de cursos anteriores para que puedan tener un poco la idea de en qué consiste la actividad. Pero hacer una pequeña presentación, ver lo que tenemos presentado, la rúbrica que vamos a utilizar para puntuarla. Eso es un poco la idea de conocer esa sesión. Bueno, en nuestra clase tenemos la presentación del problema, la resolución y mirar en qué consiste. Así situándonos un poco en los temas, pues tenemos 8 temas repartidos en 5 bloques. Nosotros estamos al final del tema 2, segunda sesión dedicada al tema 2, en la cual trabajamos aspectos generales de la enseñanza de la estadística y la probabilidad. En la sesión anterior hicimos un poco de hincapié en los aspectos generales en la enseñanza de la estadística y hoy nos centraremos en la probabilidad. Siempre, perdón, siempre desde el punto de vista de trabajar estos aspectos generales desde un punto de vista didáctico, conocer cuáles son esos aspectos generales que tenemos que conocer y cómo podemos presentarlos a nivel de secundaria. Y tenemos, bueno, aquí si miramos el currículum español, tenemos desde 12 a 16 años
que es la educación secundaria obligatoria, lo que llamamos la ESO, que todos los alumnos deben cursar, y luego tenemos la secundaria postobligatoria, que son los 2 años de bachillerato de preparación para entrar en la universidad si un alumno quiere. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos en esta parte, en el tema 2. En este tema 2, para hacer una referencia a este tema, pues, bueno, el tema 2 es el que nosotros tenemos detallado en la UNIR, en los apuntes que corresponden aquí. En este tema, pues sobre todo, me he saltado el esquema lo veremos después, lo tenemos girado, pero el otro día trabajamos los aspectos básicos de la estadística y hoy nos centraremos en la probabilidad, aunque dedicaré un poco de tiempo a hacer un pequeño repaso. Bueno, en el tema, pues tenemos aquí presentadas toda una serie de aspectos que iremos viendo también en la presentación. Por tanto, no voy a incidir más en esa parte. Pero que sepan pues, que tienen un tema pues, bien estructurado a su disposición, que aparte de la presentación pues, pueden revisar con calma y tranquilidad. ¿Vale? Mirándolo desde el punto de vista de los bloques, seguimos en el bloque 1. El tema 1 y 2 pertenecen al bloque 1, en donde pues trabajamos contexto histórico y conceptos generales y nos enmarcamos en esta siguiente parte. Nos quedarán 4 bloques de trabajo de aquí hasta final de la sesión. También esta semana, si no recuerdo mal, se abría el tema 2 y la corrección pues es automática a partir del propio test. ¿Vale? Bienvenida, Lucia Estela. ¿Qué tal? Buenos Ah, días buenos días. para No sé, todos. no recuerdo ahora si usted se había podido conectar en alguna otra sesión. Hoy he tenido que cambiar y a lo mejor, bueno, ha favorecido a algunos de ustedes. Me alegro al menos de esa parte. Pero bueno, la idea principal ahora, bueno, estábamos un poco repasando. En esta sesión, pues, estamos trabajando los aspectos generales de la estadística y de la probabilidad. Lo primero que hago en todas las sesiones, si han visto alguna grabación, es un poco de resumen y luego pues entrar en el tema correspondiente. Si en cada sesión pues ponemos una pregunta, y repito, no para responderla de forma efectiva, sino sencillamente para poder hablar sobre ella, para poder discutir, para poder reflexionar, para poder aportar y en todo caso quejarnos de alguna de las cosas, pues es en la sesión anterior, la sesión 3, la pregunta era cuál es el parámetro estadístico más adecuado para describir un conjunto de datos. No sé si ustedes, bueno, han revisado esta parte, si la han mirado, no sé si tienen alguna opinión sobre este respecto o no. La idea es que no tenemos una respuesta correcta, concreta, sino que seguramente se tienen que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Si hay alguna cuestión, ay, perdón, pues me lo dicen. El otro día empezamos repasando algunos de conceptos básicos, conceptos que creo que son importantes que de cara a los alumnos de secundaria vayan conociendo, los conceptos de población y muestra. Población es el conjunto total de individuos que queremos estudiar. Por ejemplo, si, no sé, quisiéramos saber, pues, a cuántas personas le gusta, no sé, mm, le gusta el jamón, pues a lo mejor, perdón, el jamón en España, pues la población sería toda la población española, serían 48 millones de personas, pero entrevistar a los 48 millones de personas es difícil y lo que hacemos es escoger una parte de esta población y esta parte es la que llamamos muestra, ¿no? Entonces, la cuestión es que esta muestra, que a lo mejor de los 48 millones, pues vamos a entrevistar a 10.000, pues lo importante es que este subconjunto de la población realmente pueda reflejar de alguna manera lo que sería la población completa. Entonces hay que escoger una buena muestra y aquí entra el concepto de muestreo,
en el cual se intenta recoger una muestra representativa de toda la población. Y a partir de aquí ya no solo hablamos de tamaño, sino también del tipo de qué parte de la población estamos escogiendo. Y entonces, a partir del muestreo, tenemos varios tipos de muestreo. Un muestreo aleatorio simple, que es a partir de los 48 millones, escoger 10.000 personajes al azar, sin tener nada en cuenta. El muestreo aleatorio sistemático, que consistiría en algo parecido. Lo que pasa es que numeraríamos a toda nuestra población. Tendríamos en cuenta 48 millones, quiero 10.000, dividiría 48 millones entre 10.000. A ver, ahora lo voy a hacer muy mal. Ah, creo que serían 4.800, si no me equivoco mucho. 48 millones, por tanto les quitaríamos 3 ceros y un cero más, diría que sí, 4.800, y ese sería el salto. Entonces, escogeríamos una persona al azar e iríamos saltando de 48.000 en 48.000. Es un muestreo aleatorio sistemático en el cual seguimos una pauta, ¿no? En el primero se hace de forma totalmente aleatoria, en el siguiente caso es la primera elección aleatoria y las siguientes a partir de un paso que también es aleatorio. El muestreo estratificado sería aquí ya jugar con el hecho de ver qué diferentes partes, en qué diferentes partes se divide la población española o, por ejemplo, por comunidades autónomas y encontrar dentro de cada comunidad un porcentaje de personas que nos lleven a los 10.000, pero que sea representativo de cada comunidad. Y por conglomerados sería ya un poco el hecho de no centrarnos solo en algo, digamos, totalmente objetivo, como son las comunidades autónomas, sino distribuir por, digamos, a lo mejor por niveles, niveles socioeconómicos o cosas diversas, aquí serían más complicados. Y el muestreo oportunista, que el otro día bueno, lo hablamos con algunos de sus compañeros en otras sesiones, es un muestreo que yo me he permitido poner aquí porque me hace mucha gracia en la escuela, pues cuando mandamos trabajos o se hacen pequeños trabajos de investigación, nuestros alumnos cuando tienen que recoger datos no se centran mucho en buscar una muestra de lo que quieren, sino que muchas veces acaban pasando por las clases siguientes, por las clases, por las otras clases de la escuela para pedir la información, o algunos lo hacen sencillamente a partir de sus familiares más cercanos o sus amigos, ¿no? Con lo cual es ese muestreo en el cual no tenemos en cuenta nada, sino que lo que queremos es intentar recoger unos datos y ya nos servirán esos datos. Este muestreo, digamos, es un poco en broma. El muestreo por conglomerados sería más técnico. Los dos muestreos primeros yo creo que son muestreos que pueden ser útiles para trabajar en secundaria, incluso el estratificado en bachillerato, en los 2 años del bachillerato español, de los 16 a los 18, pues podría tener un poco más de sentido, ¿no? Pero los dos primeros son muestreos que con los alumnos de 12 a 16 se pueden trabajar, yo creo que con bastante facilidad. Una vez, bueno, hablamos un poco de los muestreos, también hablamos de lo que eran las variables estadísticas. Cuando se hace un estudio estadístico, en cualquier estudio estadístico, pues hay varias cosas a tener en cuenta. Una de las cosas a tener en cuenta es qué nos interesa saber y qué es lo que vamos a preguntar exactamente, ¿no? Entonces, digamos, esta información que, por ejemplo, si estamos creando un producto nuevo, pues podría ser qué precio están dispuestos a pagar por determinado producto. ¿Mm? ¿Qué cantidad de productos comprarían, bueno, en general, la población con la que estamos trabajando? ¿Y qué tipo de consumidores son? Si son consumidores ocasionales, habituales o profesionales, con lo cual, bueno, todo esto sería información que nos puede interesar a la hora de intentar lanzar una gama de producto al mercado y hacer un pequeño estudio de cómo derivarían las cosas, ¿no? Entonces aquí entra el concepto de variable estadística, conceptos que también son interesantes y que se pueden trabajar a niveles diferentes dependiendo de en qué curso y en qué etapa educativa estemos. Incluso pues en primaria se pueden introducir algunos de estos conceptos. La idea es que los alumnos vayan tomando contacto con todos estos conceptos.
A la hora de trabajar las variables estadísticas, pues hablamos que básicamente las variables estadísticas las clasificamos en dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas. La idea principal es que en las cualitativas no hay una manera numérica de evaluarlas. Por ejemplo, si hablamos del color del pelo, si hablamos de los gustos deportivos, de los gustos culinarios, en cualquiera de estas cosas, pues nosotros no podemos asignar un número de una forma, digamos, objetiva. Podríamos crear una escala, pero en general las cualitativas son aquellas en que las respuestas pues tienen a ver con características, cualidades. Y las cuantitativas son aquellas que se pueden medir a través de un número. La edad de las personas, no sé, el tiempo de uso de un móvil, cosas muy diversas que podemos medir de forma efectiva a través de un patrón, ¿no? Y dentro de estas variables, pues las cualitativas tenemos dos tipos, las nominales, aquellas que vienen dados por nombres de conceptos, y las ordinales, aquellas que sí que podríamos no asignar un número, pero sí ordenar según un criterio previamente establecido. Claro, en este criterio a veces alguien puede poner números. La idea es que, bueno, podemos ordenar. Si podemos poner primero, segundo, tercero, de acuerdo, pero no realmente no estamos asignando un número, sino que lo que estamos haciendo es ordenar, ordenar las respuestas a través de, digamos, mm, un nivel de afinidad entre la persona y los niveles que hemos establecido. Y dentro de las variables cuantitativas, pues tenemos dos tipos, las discretas, aquellas que se pueden evaluar con un número entero, y las continuas, aquellas que nos permiten pues obtener valores reales. Aquí algunas veces pues habrá alguna discrepancia en variables que a lo mejor son discretas que se toman como continuas por bueno, motivos diversos. Por ejemplo, si estamos evaluando, no sé, los gustos en la edad de una población, pues si nosotros marcamos la franja desde 0 hasta 15 años, de 15 hasta 30, de 30 hasta 45, lo que estamos haciendo es agrupar toda una serie de valores y podemos tener un tratamiento variables discretas como continuas. ¿Vale? Bueno, la idea de las variables estadísticas es que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de variable que sería teóricamente discreta, la edad la decimos siempre en números enteros, pero que las agrupamos en bloques como haríamos con las variables continuas. Y la creación de una tabla de frecuencias, que se puede hacer de formas diferentes, pero bueno, nosotros tenemos aquí los diferentes valores de la variable, en este caso agrupados por niveles. Tenemos la frecuencia absoluta, que es el número total de personas que han bueno, que han dado una edad entre 0 y 20, la frecuencia absoluta acumulada, que consiste en ir sumando hasta tener el total de la población, frecuencia relativa acumulada, porcentaje o frecuencia percentual y la acumulada. Todas ellas, pues bueno, se pueden organizar en tablas de formas diferentes y cada tabla nos puede ser útil en un momento determinado. Bueno, yo sigo hablando. Discúlpenme, pero si me quieren interrumpir en cualquier momento, pueden hacerlo. Veo que aquí está Mauro, no le había visto. Perdone, Mauro. Buenas tardes. Creo que con Mauro sí que Buenas tardes. hemos coincidido. Recién entro. Mil Es- disculpas por la demora. No, no, no pasa nada. Es lo que ¿Cómo todos. está? Gracias, gracias por venir. No digo que con usted ya hemos coincidido en otras sesiones, que hoy el cambio de sesión ha favorecido la aparición de compañeros nuevos y otros que quizá pues no les ha ido tan bien, pero veo que en su caso sí, ¿no? Que había asistido ya a algunas sesiones directamente. Pues muy bien. Entonces, bueno, hablamos de las variables estadísticas, lo hablamos del otro día. Por cierto, repito, si me quieren interrumpir en cualquier momento, veo que también se ha conectado Arnaldo, que creo que también se había conectado ya a otras sesiones. Buenas tardes, ¿vale? Poquito a poco vamos creciendo un poco en este nuevo horario, que no va a ser habitual, pero por cuestiones familiares tuve que cambiar. Entonces, bueno. La cuestión es que aquí tenemos una manera de organizar las variables estadísticas. Cada uno de ustedes, pues bueno, tienen herramientas como Excel, tienen herramientas
como GeoGebra, tienen herramientas, bueno, variadas a su disposición, diferentes pues, aplicaciones bueno, para ordenador, para móvil, para tablets, que nos permiten elaborar tablas diversas y, bueno, la tabla es una manera de organizar la información. A ver, vale, perfecto, es que veía una pregunta en el chat, no sabía. Bienvenido. Entonces seguimos. El otro día nos quedamos cortitos, los que estuvieron en la clase, se me alargó porque pasamos un vídeo un poco largo. Entonces, cuando hablamos de variables estadísticas y hablamos de realmente de ver cómo podemos utilizar la estadística, pues tenemos una serie de parámetros que nos dan cierta información que puede ser interesante y dentro de estas medidas, dentro de lo que sería la secundaria, pues podemos trabajar la aritmética, que es el centro numérico de los datos. Creo que sobre todo los alumnos de secundaria conocen muy bien. Si nosotros hacemos varias pruebas evaluativas, saben muy bien que si las suman todas y dividen por el total, tienen la nota media que van a obtener. A lo mejor a la hora de trabajar con datos les cuesta un poco más, pero para sus notas lo tienen muy claro. La moda es el valor más repetido entre los datos, es decir, pues bueno, analizar de todos los datos que tenemos cuál es el más repetido. Si tenemos agrupados los datos en bloques, como hemos visto antes, pues a lo mejor lo que estamos mirando es en qué bloque hay más datos, sencillamente. Y la mediana es la posición central de los datos, la cual requiere de que podamos ordenar todos los datos de menor a mayor y mirar cuál es esa posición central. Claro, la mediana variará si estamos en una muestra positiva, perdón, par o impar. Si es par, no tendremos un valor central, pero podemos hacer la media de los dos valores centrales. Tanto la moda como la mediana son valores que son menos susceptibles a las modificaciones. La media aritmética es, bueno, un valor que todos utilizamos mucho, pero que es un valor que yo creo que vale la pena, por ejemplo, hacer constancia de ello a los alumnos, que tiene grandes modificaciones dependiendo de los valores extremos que se puedan incorporar o que puedan aparecer. Por ejemplo, una media aritmética en una clase de alumnos, imaginemos que todos los alumnos han sacado 5 o 4 y 6, la media aritmética será un 5, pero en una clase en que la mitad de la clase saque un 0 y la otra mitad saque un 10, también tendrá un 5. Esta información por sí sola, evidentemente, no nos da una idea real de cómo es esa muestra, ¿no? Quizá en el primer caso, 4 y 6 o todo 5, pues tenemos una idea de que es una clase bastante agrupada en torno a los valores de 5, pero entre ceros y 5, que la media nos dé 5, no nos da una idea de cómo es la clase. Entonces, a partir de aquí, pues combinar las medidas de tendencia central con las medidas de dispersión, ¿vale? Y en estas medidas de dispersión que nos dan una información sobre cómo están agrupados los datos, ¿no? Cómo distribuidos. Tenemos el rango, que nos da la distancia entre el valor mínimo y el más grande, el rango intercuartílico, y aquí hablamos de cuartiles que aparecían como medidas en algún caso o en los apuntes como medidas de centralización, pero que yo comenté el otro día que hay una nueva clasificación en la cual añade las medidas de posición, donde pone los cuartiles, los deciles y los centiles. El recorrido intercuartílico sería una medida de dispersión, pero los cuartiles pues, nos darían una medida de posición más que de centralización. La varianza, que mide la desviación de los datos respecto a la media, y la desviación típica, que mide el grado de dispersión también respecto de la media. Y la varianza y la desviación típica pues están íntimamente relacionados. Aquí también podríamos bueno, utilizar la desviación media, pero bueno, tenemos estos que son aquellos parámetros que habitualmente más utilizamos. Todos ellos los podemos calcular a partir de las tablas. Las tablas podemos calcular las medidas de centralización, podemos calcular a partir de ellas también
las medidas de dispersión y, por tanto, obtener información que nos ayuda a interpretar nuestra muestra. Algunos otros parámetros, quizá a nivel de secundaria, estos parámetros se nos escapen un poco más, quizá a nivel de cuarto de eso sea interesante poder trabajar la correlación, tener una idea, pero bueno, estos son otros parámetros a tener en cuenta y que, bueno, quizá en bachillerato pues sí que sea más útil para algunas materias, pues trabajar con la covarianza y los coeficientes de correlación que lo que hacen es medir la relación que hay entre dos muestras. Y una cosa que se me quedó en el tintero, pero dígame, una cosa que se me quedó en el tintero, pero que podemos, bueno, que volveremos a trabajar más adelante en algún otro aspecto, en algún otro tema, es el hecho de los gráficos estadísticos. Es decir, ya no solo recogemos información y calculamos parámetros que nos puedan dar pues una idea de cómo están yendo las cosas, sino que tenemos maneras de presentar los datos de una forma agradable. Y esa presentación, pues bueno, la podemos hacer en clase. Aquí tenemos unos diagramas de barra simple, diagramas de sectores, de pastel, no sé, cuántas maneras circular que les podemos llamar. El histograma, que es parecido al diagrama de barras. Aquí hay a veces una confusión. Diagrama de barras habitualmente para variables cuantitativas discretas o cualitativas. El histograma normalmente se reserva para variables cuantitativas continuas o que se pueden trabajar como continuas. Tenemos una continuidad en el eje, ¿no? Con barras diversas. Y aquí, pues bueno, hay que ir con cuidado porque cada uno de estos diagramas pues tiene su propia manera de elaborarse. Polígono de frecuencias, que nos da sencillamente una muestra de cómo puede ir evaluando bueno, los datos que hemos obtenido, nuestra muestra. Los diagramas de cajas, que últimamente se han puesto muy de moda. Yo tengo que reconocer que para mí fue un pequeño descubrimiento cuando los vi dando el curso. No los había utilizado muy a menudo, pero estoy viendo que ahora cada vez más en prensa en muchos sitios están apareciendo en datos económicos de bolsa, bueno, en muchos datos diversos, pues aparecen los diagramas de caja, a veces también se les llama de bigotes, por, digamos, las dos líneas. Aquí tenemos la situación entre los cuartiles, el rango intercuartílico, y aquí tenemos un poco la dispersión que se genera a partir de esos dos rangos. Y los diagramas de dispersión o diagramas de puntos en los cuales, pues, bueno, tenemos muestras diversas. Estos son algunos ejemplos y volveremos a ellos más adelante en algún otro tema, ¿vale? Para ver cosas específicas sobre estos diagramas. Aprovecho ahora este momento porque ya voy a cambiar, pero aprovecho para saludar a Jessica. Jessica Lorena, bienvenida. Gracias por asistir. Am, bueno, pues una vez dicho esto, pues nos volvemos a el tema 2 en el que estamos trabajando. Aquí tenemos los aspectos generales de la estadística y la probabilidad. Trabajamos en la clase anterior los conceptos básicos siempre a través de una pregunta, la pregunta con la cual intentábamos pues lidiar, informarnos, encontrar información, era cuál es el parámetro estadístico más representativo para los datos. Más o menos era así la pregunta. La idea ahora, ay, perdón, la idea ahora es, vamos a entrar dentro de los conceptos de la probabilidad, ¿vale? Que en principio pues son conceptos diferentes, aunque bueno, tenemos algo parecido, población muestra y muestreo, espacio muestral, pues bueno, tenemos algunas similitudes, pero sí es cierto que en muchos casos, pues estos conceptos básicos son diferentes y es importante pues poder introducirlos de una forma ordenada. También volveremos a estos conceptos básicos en una parte posterior que hablaremos en un tema posterior de los significados de la probabilidad. Ya veremos qué quiere decir eso y que nos permiten pues llevar diferentes cosas al aula. Pero hoy nos centramos en estos conceptos básicos de la probabilidad. Como todo, lo contextualizamos en los contenidos del currículum español, que yo creo que por edades se asemejan mucho a los currículums de diferentes países. No sé ustedes
Sé que este curso tenía pues alumnos, si no me equivoco, de Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina. Si no me equivoco, ah, he podido ir recogiendo esta información de los que se han ido conectando y que los currículums no son exactamente iguales, quizá pues, la distribución de cursos, hay ciertas cosas que cambian, pero si los miramos edad por edad, pues más o menos lo que los alumnos en España entre los 12 y los 16 años en la educación secundaria obligatoria, primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, trabajan, es lo mismo que trabajan los alumnos pues en la gran mayoría de países entre los 12 y 16 años, pues en otras partes del mundo, ¿vale? En algunas pues en Latinoamérica, en otros casos pues puede ser en Estados Unidos, en otros países europeos o incluso en países asiáticos, africanos o australianos. ¿Vale? La cuestión básicamente es que nos centramos en el currículum, porque bueno, la UNIR está enmarcada en España y es bastante largo. Nos centramos en el bloque de contenidos de estadística y probabilidad en las etapas de ESO y bachillerato. ESO, educación secundaria obligatoria, todos los alumnos. Bachillerato, educación secundaria postobligatoria para alumnos que pues, quieran acceder a la universidad. Aunque hay también caminos alternativos desde la ESO a la universidad sin pasar por el bachillerato. ¿Cuáles son los saberes que deben adquirir los alumnos en estas etapas educativas? El otro día pues, nos centramos en la estadística, hoy nos preguntamos pues, qué saberes básicos deben conocer nuestros alumnos para poder pues, bueno, desempeñarse bien. ¿Vale? Si en la sesión anterior, ¿cuál era el parámetro estadístico más adecuado para describir un conjunto de datos? Y repito, no se trata de dar una respuesta correcta, sino de discutir sobre ello y de ver que en muchas ocasiones es la combinación de diferentes parámetros las que nos da una información relevante para describir un conjunto de datos, ¿no? Aquí, en nuestra sesión, la pregunta es ¿cómo podemos predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio? Y es como una contradicción, ¿no? Predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio. Claro, si yo lanzo un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6, pues yo sé, teóricamente, que la probabilidad de que me salga un 5 es una de 6, ¿no? Pero esto lo puedo predecir con seguridad. Si yo lanzo 1000 veces el dado, estoy seguro que un sexto de las veces me va a salir el número 5. O a lo mejor yo soy gafe y resulta que lanzo el dado pues 1000 veces y me salen solo 4 veces el 5, ¿no? No, entonces, realmente con seguridad un experimento aleatorio pues no lo podemos predecir. El objetivo es elaborar una lista de los conceptos probabilísticos imprescindibles, y aquí se me ha saltado un punto, para describir experimentos aleatorios. ¿Vale? Hacer una lista de los conceptos para describir estos conceptos aleatorios. ¿Vale? Bueno, como el otro día, lo que pasa que es más cortito, he buscado un vídeo que presenta, no sé si conocen la falacia del fiscal, no sé si la conocen. Si quieren, bueno, también tengo un link que habla sobre la falacia del fiscal y algunas cosas más, que se lo puedo subir a lo que sería el chat para que puedan visualizar, bueno, acceder a ese documento, ¿no? La falacia del fiscal, como bien se intuye en el título, pues es alguna mentira que tiene origen en lo que sería un juzgado, sobre todo en la parte del fiscal, ¿no? Si les parece, paso a este vídeo. Solo les pediré, por favor, al principio, que me digan si lo están oyendo bien, que a veces la transmisión, yo hoy no he hecho lo que hago habitualmente, que es dejarlo abierto, porque no he llegado a tiempo a clase. Pero, Bueno, hablando de investigadores, qué importante es la investigación, no solamente la ciencia, la investigación, el proceso. perdón, ¿se oye? ¿Sí, Lucía? ¿Lucy?
Muchas gracias por confirmarlo. Uy, aquí veo, sí, veo que muchos han, han reaccionado muy rápido. Muchas gracias. Vale, pues es que mi duda es si pasa bien. Entonces, el vídeo es bastante más cortito, no es muy cortito y bueno, es un vídeo diferente y creo a romper un poco la monotonía de mi charla. Y al final presenta un tema que realmente, si queremos conocerlo bien, lo que deberemos es profundizar en ello, mirarlo con más detalle, porque realmente solo se nos explica y se nos intuye, no va más allá. Eso de investigar es en un laboratorio, en educación, en todo se sigue investigando, pero en un juicio es importante. Yo creo que sí, vamos, estoy segura de que sí. Y aquí va a venir nuestra siguiente monologuista a explicarnos el por qué. Un error probabilístico puede condicionar un caso. Toma ya, ahí está. Fuerte el aplauso para Chelo Ferreira. Profesora con tirón titular del Departamento de Matemática Aplicada, que estás en la Facultad de Veterinaria. Ojo, donde Cristo perdió la zapatilla allí dejada, ¿no? Para los que no, está bueno, muy lejos para los que están ahí. Bueno, de la Facultad de Veterinaria te dejo con Chelo, que es una profesora con tirón. Yo soy matemática, pero soy una profesora con tirón. A ver, no voy a andar con modestias. Tengo gancho. Los alumnos se lo pasan pipa en mis clases. Disfrutan como enanos. Esto no siempre lo he tenido claro. Alguna vez he dudado, alguna vez he dudado. No hace mucho preparé una clase, unas ecuaciones diferenciales. Era la clase. Yo dije, nena, te vas a lucir, te van a hacer la ola. ¡Ja! La ola, la ola. Bueno, más de la mitad se quedarán dormidos. Y del resto están esos que están así con el boli así, triquitín, 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 y luego esos de la primera fila que están incondicionales y que están en otro universo y siempre un desastre. Y yo dije, ¿pero qué te ha pasado, muchacha? Iba yo camino del despacho, reflexionando conmigo misma, dialogando. ¿Pero qué pasa? Que estás perdiendo tirón. Pero si soy buena, si las encuestas eran, estás perdiendo tirón, ya no eres la que eras, ya no tienes gancho, no los enganchas, ya no gustas, no. Y llegando ya al despacho, ahí donde están los carteles esos de se alquila piso, se busca, gran fiesta, recepción estudiantes Erasmus, Universidad de Zaragoza, barra libre, campus de San Francisco hasta las 4 de la mañana. Ahí tengo tirón. Mis alumnos se habían quedado dormidos, fijo se habían ido a la fiesta, seguro, seguro. Las fiestas de los Erasmus, ay, los Erasmus, ay, esas fiestas, ay, qué parras, hoy qué bien lo he pasado yo, ¡buah! Hoy el amor en esas fiestas, hoy el amor. Porque, a ver qué pensáis del amor, porque sí, mucha ciencia, muchas matemáticas, pero ¿y el amor? Aquí lo que importa es el amor. Bueno, pues yo tengo a mi cariñín. Yo tengo a mi cariñín que me adora. Es que me ha tocado la lotería. Tengo un ángel en casa. Es que todas las mañanas me demuestra su amor preparándome ahí, que me deja en la repisa un zumo de naranja increíble. Todas las mañanas, caiga quien caiga, ahí tengo el zumo. Me adora. Y yo con ese zumo ya soy una persona, vamos, feliz. Feliz porque estoy fuerte de vitaminas y porque pienso en lo mucho que me quiere cariñín. Bueno, pues el otro día no estaba el zumo. Ya no me quiere. Lo primero que pensé, ya no me quiere. Ya no me quiere. Ya no me quiere cariñín. Porque si cariñín no me quiere, es muy probable que no me prepare el zumo, pero no había zumo, no me quiere, no me quiere. ¿Pero cómo te va a querer? Pero si ya te lo dijo mamá, si es que lo tratas fatal. Y entonces, ahí sí que tuve un disgusto horroroso. En ese momento, cuando estaba yo consumiéndome con el amor roto, me llega un mensaje. Tesorín, licuadora rota. TQM, ponía, TQM. Y cariño me quiere, claro que me quiere. Me quiere M, mucho. Bueno, pues esto que me ha pasado a mí, tanto con mis clases o con Cariñín,
es un error de razonamiento probabilístico. Sucede cuando, ante hechos muy improbables, buscamos causas y hacemos que estas causas sean verdaderas. Se denomina vulgarmente la falacia del fiscal. Y a ver, que Cariñín no me quiera es grave, que yo pierda a Tirón es un drama. Pero a lo largo de la historia ha sucedido en numerosas ocasiones con consecuencias realmente trágicas. Así, si me permitís, os voy a contar el caso de Sally Clark. Es una abogada londinense que durante el siglo pasado, a finales del siglo pasado, tuvo 2 hijos, 2 hermanos, en 2 años de los años 90, y ambos niños, ambos hermanitos, desgraciadamente murieron de muerte súbita del lactante. Este hecho es tan improbable que la sociedad londinense levantó el dedo acusador hacia Sally y desgraciadamente fue llevada a juicio acusada de asesinato. En el juicio, el fiscal argumentó que es tan improbable que 2 hermanos mueran de muerte súbita del lactante que seguro que Sally era una asesina. Y el juez, que no sabía nada de matemáticas ni de probabilidad, le dio la razón y cadena perpetua para Sally. Pasaron años con Sally en la cárcel cuando su familia consiguió ponerse en contacto con la Real Sociedad Estadística Londinense. Estos señores y señoras matemáticos, que son gente muy ocupada, al final levantaron el caso de Sally, consiguieron estudiarlo y se dieron cuenta de que se había cometido un error de razonamiento probabilístico. En un nuevo juicio consiguieron demostrarle al juez con un pizarrín, los matemáticos y las matemáticas con sus fórmulas, lo siguiente: si Sally es acusada si Sally es una asesina, es muy probable que mate a sus 2 hijos. Pero lo que ha sucedido es que 2 niños, además hermanos, han muerto de muerte súbita del lactante. Ante esos hechos, la probabilidad de que Sally sea inocente es prácticamente el doble que la probabilidad de que sea culpable. Y este nuevo juez, que tampoco sabía nada de probabilidad ni de matemáticas, quedó convencido de estos argumentos y le dio la libertad a Sally. En definitiva, mucho cuidado con los razonamientos probabilísticos y con condenar antes de tiempo. Porque, no lo digo yo, que también, ya lo dijo en el siglo XVIII Tomás Valles, el gran matemático. Y en esencia, yo soy una profesora con tirón, Cariñín me quiere mucho y Sally es inocente. Gracias. Bueno, el vídeo solo es un poco una introducción, como les decía, a lo que era a la falacia del fiscal. La falacia del fiscal es una de esas como, no sé, la paradoja del cumpleaños que trabajamos en sesiones anteriores y otras paradojas o falacias que aparecen, muchas de ellas relacionadas con la estadística, que en este vídeo pues sencillamente se presenta así un poco, digamos, de una manera, no sé cómo decirles, relajada. Y ahora la he liado porque yo tenía guardada la CR, he cerrado la presentación, tenía una presentación donde había un detalle de la falacia del fiscal. De hecho, si ustedes ponen falacia del fiscal en Google, encontrarán un montón de entradas donde les explican en qué consiste. Realmente la falacia del fiscal es una mala utilización de la probabilidad condicionada, el hecho de si yo quiero saber la probabilidad de que pase un suceso sabiendo otro, pues esta probabilidad no es la misma que la probabilidad contraria, o sea, la probabilidad de que él sabiendo lo que ha pasado, no, que yo quiera dar la probabilidad de lo que ha pasado sin saber realmente la otra parte. O sea, es cambiar, cambiar dentro de una probabilidad condicionada, cambiar la pregunta por la condición, ¿no? Y es algo que sucede en muchas ocasiones. Aquí, por ejemplo, pues como veíamos antes, pues es un caso, como decía la profesora, dramático. Es un caso que realmente se va más allá de lo que sería un simple error, ¿no? Pero la idea principal pues está en esto. Vale. La idea principal está en el hecho de ser capaces de conocer la probabilidad para poderla aplicar, digamos, con conocimiento de causa, no hacerlo de forma, digamos, inmediata, leve, en donde no podemos valorar realmente si el razonamiento que estamos dando es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces, bueno, la falacia del fiscal es uno de esos
de esos puntos en los cuales pues vale la pena, creo que vale la pena incidir y vale la pena ser consciente, ¿no? Y repito, pueden encontrar ejemplos muy claros en los cuales se desarrolla mediante la probabilidad condicionada pues la veracidad o no de un razonamiento. Bien, a partir de aquí, pues la idea principal en este tema de aspectos generales de la estadística y la probabilidad está en diferenciar experimentos aleatorios de deterministas, revisar conceptos básicos como espacio muestral, sucesos elementales, sucesos equiprobables, sucesos dependientes e independientes, los conceptos de probabilidad como la regla de Laplace, regla de Bayes, quizá a nivel de secundaria obligatoria de primero a cuarto, pues nos podemos quedar con Laplace, quizá alguien se atreva con algo de probabilidad condicional de Bayes con algún tipo de alumnos. El hecho de organizar la información de probabilidad y, por tanto, elaborar diagramas en árbol o tablas de contingencia donde la información queda bien ordenada, que en muchos casos podemos calcular probabilidades condicionadas sin utilizar la fórmula de Bayes, sino sencillamente observando una tabla o un árbol donde podemos obtener información. Y, finalmente, revisar los conceptos básicos de combinatoria, puesto que si nosotros vamos a trabajar la probabilidad, pues a través de la fórmula de Laplace, en la fórmula de Laplace lo que vamos a hacer que nuestros alumnos comparen son el número de casos totales que se pueden dar en un experimento con los casos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si yo, es una cosa sencilla, si lanzo un dado, pues evidentemente van a salir 6 caras. Un dado cúbico van a salir 6 caras. Si está numerado del 1 al 6 y yo estoy pidiendo números pares, pues van a salir el 2, el 4 y el 6. Por tanto, puedo contar fácilmente que tengo 3 casos favorables del total de los 6 casos posibles. Pero no tiene por qué darse el caso de, no sé, el caso preciso de un dado, sino que podría ser el caso de tener, pues, no sé, una población de 100 personas y ver si las pongo sentadas de formas diferentes cuando 2 personas van a estar una al lado del otro. Entonces, contar todos estos casos requiere de ser más finos y aquí la combinatoria nos ayuda, ¿vale? Entonces, estos sí son conceptos que se pueden trabajar, algunos de ellos, y el objetivo principal es cómo podemos predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio. Cómo vamos a poder predecir si un experimento es realmente. Revisar esas herramientas de la probabilidad, reconocer los experimentos aleatorios y calcular las posibilidades de ocurrencia. Aquí en este caso, pues bueno, tenemos lo mismo otra vez ordenado, experimentos aleatorios y deterministas, tipos, digamos, de elementos que aparecen en estos experimentos aleatorios, sucesos, suceso elemental, espacio muestral, sucesos equiprobables y no equiprobables, todo eso que es importante que nuestros alumnos conozcan y que seguramente en muchos casos pues está a su alcance. A la hora de calcular, pues la fórmula de Laplace está bien. Bayes, quizá la fórmula de probabilidad condicionada, en algunos casos de secundaria obligatoria, se nos vaya más allá, pero sí que podemos trabajar probabilidades condicionadas a partir de árboles o de tablas de contingencia o alguna otra estructura que organicemos. Probabilidad compuesta y sucesos independientes, probabilidades que se realicen varias acciones en un mismo experimento y ver pues en qué casos un segundo experimento viene condicionado por lo que ha pasado al principio o no. Representación de experimentos aleatorios, los diagramas de árbol, bueno, y el recuento de posibilidades, que aquí especifico variaciones, permutaciones y combinaciones. ¿Vale? Entonces, aquí la idea, por ejemplo, es una parte sencillita, ¿no? Tenemos una serie de experimentos aquí delante y decir, ¿podrían clasificar los experimentos siguientes? Lanzar a la vez 3 monedas y anotar cuántas caras salen. Este tipo de experimento lo clasificaríamos como un experimento aleatorio o como un experimento determinista. Aleatorios aquellos que
a lo mejor podemos predecir qué puede pasar, pero no sabemos qué pasará. Deterministas aquellos que en cada caso sabremos exactamente lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si lanzamos las tres monedas, no sé si hay alguien se atreva a decir dónde colocaría este experimento. Ah, si lanzo tres monedas o ir a una estantería de un supermercado donde haya latas de las mismas características. Evidentemente, si las latas son diferentes, pues seguramente cambiarían las cosas, pero escoger al azar una lata de un refresco y anotar su capacidad. Esto, ¿dónde lo clasificaríamos? O observar qué color se producirá al mezclar el color azul con el amarillo. Ya no vamos a hablar de tonalidades, pero sí sabemos. Y observar por la ventana y anotar el número de adolescentes que pasarán por la calle en la próxima hora. Tenemos 4 experimentos. Nos atreveríamos aquí a poder, pues, a incorporar cada uno de ellos, cuáles son, aunque sea solo a través del chat. No, nadie se anima. Profe, buenos días. Dígame, sí. Bueno, yo diría que el de lanzar a la vez las tres monedas y anotar pues las caras que vamos a obtener en el experimento, pues yo creería que ese es una realización de un experimento aleatorio. Ujú, Pues yo diría que una de las razones es porque no se puede predecir con certeza ujú. cuántas caras van a salir antes de lanzar. Y como pues sabemos que existen varios resultados posibles, porque tendríamos desde el 0 hasta 3, cero, cero posibilidad de caras, una cara, dos caras, hasta tres Ujú. caras. Entonces es algo muy impredecible de Ajá. uno determinarlo. Yo diría que ese experimento pues es netamente aleatorio. Muy bien. Yo creo que tenemos un compañero suyo, bueno, una compañera, Lucy, que también ha respuesto por el chat y coincide con usted en esa primera parte, un experimento aleatorio. Perfecto. Seguimos. ¿Alguno más? Bueno, Lucy aquí me ha dado respuesta en el chat, si lo han visto, que el primero y el cuarto, el observar por la ventana y anotar el número de adolescentes que pasarán por la calle en la próxima hora. Bueno, si nos ponemos en la puerta de la escuela, a lo mejor no, porque van a pasar los mismos. Pero si nos ponemos en la ventana de casa, seguramente pues será completamente aleatorio el número de adolescentes que crucen por la calle en la próxima hora, ¿no? Lo de tomar al azar una lata de refresco, pues sabemos perfectamente, tomemos la lata que tomemos, que la capacidad que hay dentro de la lata va a ser siempre la misma, está especificada. Y si sabemos algo de pintura, pues sabemos que si mezclamos azul con amarillo, seguramente nos saldrá algún tono verdoso, ¿no? Verde o verdoso, depende. Entonces, ver el hecho de poder jugar y que nuestros alumnos, pues de la misma forma que hemos hecho nosotros, pues ellos también sean capaces de describir determinados experimentos, analizar unos cuantos, poder discutir en clase. Seguramente en algunas ocasiones estas cosas pues llevan a encontrarse, bueno, a discutir, a hablar, a comentar, y eso yo creo que enriquece y nos ayuda también pues a determinar los tipos de experimentos con los que nos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí una otra actividad, y aquí vamos al espacio muestral y diferentes tipos de sucesos, ¿no? Si lanzamos un dado octaédrico, aquí lo he cambiado sencillamente porque el cúbico ya lo tenemos muy, muy labrado, muy trillado, y por tanto lo que hacemos es, bueno, hice cambiar otro con caras numeradas del 1 al 8, y se podría determinar cuál sería el espacio muestral. A la hora de lanzar este dado, cuál sería el espacio muestral, es decir, todos los resultados que podríamos obtener en este experimento, ¿no? Detallar qué es un suceso simple. Luego, sucesos compuestos, que pudieran darse en varios, qué sería un suceso seguro y qué sería un suceso imposible. No sé si, como antes, alguien más pues se atreve
bueno, a participar. No se trata de atreverse, sino sencillamente si quiere con buena voluntad hacerlo y si no, pues bueno, la idea no es difícil, ¿no? De responder. El espacio muestral en este caso serían que salga el 1, el 2, el 3, que sean los posibles resultados que tenemos a lanzar. Un suceso simple sería pues uno de estos resultados. Y sucesos compuestos, pues no sé, por ejemplo, podríamos decir que salga un número par, en el cual tendríamos varias posibilidades. Seguro que nos salga un número más pequeño que 9. Imposible que nos salga el 0. Entonces, son cosas de aquellas que, bueno, proponer diferentes tipos y ver si somos capaces de detectar estos conceptos básicos dentro de lo que sería el aula. Siempre la idea principal es esta, ¿no? Podemos ir aumentando la dificultad, podemos ir introduciendo nuevos conceptos, pero la idea principal es que cómo llevamos estos conceptos al aula y podemos que nuestros alumnos los vayan aprendiendo poco a poco, desde los 12 hasta los 18, si es necesario, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué es la probabilidad de ocurrencia de un suceso? ¿Cómo se calcula? ¿No? Y aquí Laplace ah, propuso una fórmula muy simple, una fórmula muy útil, que es que la probabilidad de que se dé un determinado suceso es el número de casos favorables por el número de casos posibles. Y esta es una fórmula probabilística que nos sirve para calcular pues, muchas probabilidades simples e incluso para ayudarnos a calcular otras que no son tan simples, pero es una fórmula bastante, yo creo, bastante sencilla y bastante adecuada, ¿no? Arnaldo, dígame, Arnaldo, ¿ha levantado la mano? Gracias, sí. Sí, Bueno, dígame. no, pues yo quería, lo que quería decir era que con respecto a los sucesos que usted dice, Sí, pues, por ejemplo, si lanzamos una moneda, eso sería un suceso simple. bueno, Porque tengo sí, dentro de ese suceso simple que salga sí, una cara o que sí, salga un sello. eso sería el Eh, espacio muestral, cara sello. es correcto. Y allí, a la manera de ser simple también es seguro, porque estoy seguro que me va a salir o un sello o una cara. Sí, pero ahí el suceso seguro sería, no, el suceso seguro sería el hecho de que salga una cara o una cruz. Ah, Mm, perfecto, sí, o cara o cruz. sí, Y yo diría que combinando ese mismo, pues imposible sería que yo lanzara la moneda y me saliera, por ejemplo, un número. eso sería imposible. O que lanzara la moneda y que desapareciera. Es correcto, sí. ¿No? Eso sería una posibilidad, ¿no? Sí. Ese es el hecho es que el caso de la moneda, que está muy bien y que para empezar con nuestros alumnos y además tirarla en clase y poder hacer cosas diversas con ellas está muy bien, ¿no? Pero también a veces en los casos simples se pierde alguna de las cosas que en un caso un poco más complicado aparecen un poco más claras, ¿no? Pero sí, sí, está perfecto. Quiero decir, muy bien. Lo que sería lanzar la moneda sería el experimento y, bueno, un suceso simple sería mirar pues el número de caras, que salga una cara al tirar, que solo me preocupe de las caras que van saliendo cuando voy tirando la moneda, ¿no? Mm, si tiráramos dos monedas, pues tendríamos diferentes posibilidades. Arnaldo, diga. No, no, profe, qué pena que no había bajado la mano. No se preocupe, ya cierro yo. Es que no sabía si yo había cerrado o no. Pues bueno, perfecto la aportación. La idea de todo esto es pues entrar en clase y poder ah, mm, pues presentar estas actividades, ¿no? O sea, el hecho de discutir con ellas, de poder ver cómo damos esos conceptos para que nuestros alumnos los entiendan. Al fin y al cabo no se trata de un curso de probabilidad desde el punto de vista de que ustedes sepan calcular muchas probabilidades, sino de cómo poder llevar estas cosas al aula. Y aquí seguramente tienen tantas cosas a decir ustedes como yo, porque ustedes, pues la gran mayoría también están en un aula y seguramente han tenido que lidiar con estas cosas en muchas ocasiones, ¿no? Y cualquier experiencia nos puede ser útil a todos, ¿vale? No sé si quería decir algo más, que yo me pongo a hablar y luego no dejo que nadie,
que nadie intervenga. ¿Vale? Bueno, la regla de Laplace sería una manera de medir, ¿no?, la ocurrencia de un suceso. Y aquí, pues, una definición, así un poco que, digamos que lo que nos da la regla de Laplace es el tamaño que tiene un suceso dentro del espacio muestral de todo el experimento, ¿no? Cada uno de esos sucesos, pues dentro de lo que sería todo el espacio muestral. Más adelante aquí pues aparece el hecho de, bueno, la ley de los grandes números. Quizá no vamos a entrar en la ley de los grandes números, teorema de Bernoulli y de eso, pero el hecho de que el hecho de que en muchas ocasiones si repetimos un determinado experimento, la probabilidad se acerca, se aproxima a la frecuencia relativa, y se acerca más cuantas más veces repitamos el experimento. O sea, es más probable que si yo lanzo 10 veces un dado cúbico, pues que la probabilidad de que salga un 3 no sea un sexto. Pero si yo lanzo 1 millón de veces ese dado cúbico, y a lo mejor es difícil de hacer, pero tenemos simuladores en estos momentos, apps que permiten simular 1 millón de lanzamientos, es muy probable que la ocurrencia de cada una de las salidas del 1, el 2, el 3, pues se vaya aproximando a ese un sexto que sería la probabilidad teórica, ¿no? Entonces, la probabilidad de un suceso se acerca a la frecuencia relativa cuando repetimos muchas veces. Esa es la idea de la ley de los grandes números. ¿Vale? Aquí, bueno, más cosas. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y la fórmula de Bayer. Por ejemplo, no sé si han hecho algunos de estos ejercicios. Algunos de estos ejercicios son sencillos, otros son más complicados, depende de las preguntas, ¿no? Pero en Nintendo, bueno, aquí tendría que haber cambiado. Pero bueno, tienen 3 máquinas soldadoras. La primera suelda los cables del 50%, la segunda del 30% y la tercera del 20%. Estas máquinas no son perfectas, por tanto cometen errores. 1% la primera, 3% la segunda, 4% la tercera. Entendemos un poco por qué la primera produce más que la segunda y que la tercera, y que la segunda produce más que la tercera, puesto que tienen menos errores. Si compro una Nintendo y observo un error en la soldadura, ¿de qué máquina es más probable de que procediera esa soldadura, ¿no? Claro, este es un ejercicio que, bueno, necesita de elaborar más cosas. Luego, al final, en estos ejercicios tengo, bueno, tengo una parte de presentación en la cual se resuelven algunos de ellos y están detallados. ¿Vale? Aquí sencillamente es la presentación, pero este es un ejercicio en el cual, pues, la regla de Laplace, fórmula de Bayes, nos pueden ayudar a recuperar la probabilidad que se nos está planteando. También se podría plantear a partir de un diagrama en árbol o alguna otra estructura en la cual podamos obviar de alguna manera algunos cálculos complejos. Aquí otros dos tipos de experimentos. Aquí pruebas compuestas y sucesos independientes. Por ejemplo, dos experimentos que no digo de qué son. Extraer una carta al azar de una baraja de póker y lanzar una moneda al aire. Aquí estamos combinando dos experimentos, ¿no? Saco una carta, lanzo una moneda. Por tanto, lo que estoy anotando son dos resultados, el resultado de mi carta y el resultado de mi baraja. Este sería una probabilidad en la cual estoy combinando dos tipos de experimentos aleatorios en una sola parte. Y la siguiente parte es extraer dos cartas al azar de una baraja de póker. Y aquí, pues también tendría sus derivadas, porque si yo tengo una baraja de póker, vamos a pensar en 52 cartas, yo puedo extraer las cartas de dos formas diferentes. Puedo extraer las dos cartas al mismo tiempo, por tanto, he sacado dos cartas, o es decir, saco una y saco otra, ¿vale? Y ahí la probabilidad será de un tipo, o el hecho de extraer una carta, mirar, apuntar, devolver la carta y extraer otra. Serían dos experimentos aleatorios diferentes, y reflexionar sobre estas cosas pues nos puede ir bien. ¿Vale? A partir de aquí, la manera de organizar la información, pues aquí tenemos dos maneras de organizar información. Diagramas de árbol, por ejemplo. Seguimos con el ejemplo de las cartas de la baraja. Cuando nosotros tenemos una baraja de póker, no he puesto todas las cartas, pero tenemos
En principio 52 cartas, 13 tréboles, 13 corazones, 13 rombos y 13 picas. Son todas las cartas. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo un experimento de sacar una carta al azar y mirar si es un corazón, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo 13 posibilidades de 52 en la primera extracción. En esta primera extracción, la probabilidad de que no sea un corazón son 39 partido por 52. La idea es ver si extraigo una segunda carta, cuál es la probabilidad de que también sea un corazón. Si esta carta me la he guardado, la probabilidad de que la segunda sea un corazón solo serán 12 de 51, puesto que de los 13 corazones ya había quitado uno y de las 51 cartas que eran corazones, pues solo hay de las 52 solo me quedan 51. Por tanto, la probabilidad de sacar dos corazones, primero uno y luego otro, pues esta de aquí. Pero si yo hubiese devuelto esta carta al mazo y la segunda extracción, si quieran tanto las 52 cartas, pues tendríamos las dos posibilidades, con lo cual nuestro experimento de sacar dos corazones sería ligeramente diferente si devuelvo o no devuelvo la carta. Estas son cosas que en un diagrama pues, pueden ser interesantes de poder reflejar, ¿no? Y en los diagramas pues tenemos la idea de que si nos movemos en horizontal, pues lo que estamos haciendo es multiplicar probabilidades, y si cuando tenemos todas las probabilidades de todos los sucesos, lo que hacemos es escoger cuáles son los que nos interesan, pues sumamos las probabilidades que nos correspondan. Es una forma de organizar la información y poder trabajar de forma más visual sin, en muchas ocasiones, aquí solo trabajamos fórmula de Laplace, teniendo en cuenta cómo es el experimento, pero obviamos otras cosas a la hora de calcular los resultados finales. Aquí, por ejemplo, hablamos de 3 clases. En la clase A hay 11 chicos, 29 chicas, en total son 40. En la clase B hay 7 chicos, 21 chicas, en total son 28. Y en la clase C hay 9 chicos, 13 chicas, y en total son 22. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el total de alumnos en la clase A, total en B, total en C. Aquí el total de alumnos en esta escuela. Total de chicas. Entonces, claro, buscar probabilidades dependiendo de lo que nos estén diciendo, para que sea un chico que provenga de la clase A. Pues si es un chico que proviene de la clase A, es 11 de 27. Perdón, 11 de 40, ¿vale? Entonces, a partir de la tabla de contingencias, podemos ir analizando diferentes posibilidades, ¿vale? Cuando hablamos de la parte de combinatoria, la parte de, digamos, de recuentos, pues es importante centrarnos en estos 3 tipos, digamos, de maneras de agrupar diferentes individuos o elementos, ¿no? Las variaciones, permutaciones y combinaciones. Yo, por ejemplo, en secundaria, desde 12 años hasta los 18, de 12 a 16, trabajamos en cuarto de la ESO la parte de variaciones ordinarias y con repetición, permutaciones ordinarias y permutaciones con repetición, y solo combinaciones ordinarias. A nivel de bachillerato se repasan estas cosas, pero se trabaja sobre todo en el momento de hacer recuentos y de valorar posibilidades. No sé ustedes si en esta parte, pero bueno, es una parte que sí se trabaja, ¿no? Aquí la idea, pues bueno, a partir de aquí era que pudiésemos, somos pocos, nos ha costado, pero dar ejemplos. Aquí hemos participado, propuesta de experimentos y determinación de espacio muestral, al menos también hemos participado, ver un poco todas estas cosas e intentar poner en común estos resultados, ¿no? Propuesta de experimentos, no sé si alguien tiene alguno que pueda promover, propuesta de ejemplos para realizar cálculos, construcción de árboles, y intentar responder a la pregunta. Como hemos podido llegar a poco, yo les remito también aquí a una información adicional en la cual, pues bueno, aparecen las definiciones: experimento determinista, aquel cuyo resultado está determinado por las condiciones iniciales; aleatorio, el que se pueden dar varios resultados sin poder preceder realmente lo que es, como antes. Perdón,
Arnaldo, dígame. Profe, no, qué pena interrumpirle así. No, 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 no. Sí, yo lo siento no haberle visto. No, no, interrumpa, por favor. Eh, no, pues lo que quería decir es con respecto pues al párrafo anterior, a lo que usted hablaba ¿Dónde, dónde, dónde? de que Voy. en la que están trabajando, perfecto, ahí donde están hay variaciones, Aquí, sí. combinaciones, es correcto, sí. Vea, primero pues quisiera decir, de pronto no estamos a un concepto muy lejos, no sé cómo lo trabajarán allá en Ujú. España, pero en nuestro país yo siento que nos falta mucho, porque aunque está dentro del ministerio, aunque está dentro de los estándares, no sé, en los colegios hay como fobia para el trabajo de tanto de la estadística como de la geometría. Por ejemplo, en el colegio donde yo estoy, ya estamos a puertas, pues a menos de 2 meses de salida y apenas es que se va a empezar a trabajar los conceptos de estadística. Y dentro del plan de área, pues no aparece y yo lo decía en reunión de área. Yo decía, pero ¿por qué no está apuntando a la estadística si tenemos 7 horas de matemáticas? Entonces la mayoría se va en álgebra y trigonometría y por allá una horita para Perdone, Arnaldo, disculpe un segundo. ¿En qué curso está dando? ¿A qué edad, en qué edad se está refiriendo sobre todo? grado noveno. Yo tengo grado noveno. ¿Y qué edad Yo tengo, correspondería por hacer la equivalencia en España? allá sería tercera de la ESO, allá es que 15 noveno, años, sí. porque 15 14, años, 15 sí. años. Es correcto, sí, señor. Vale, diga, diga, perdone, es que era por hacerme una idea. Siga, siga, por Correcto. favor. Entonces, decía, por ejemplo, el jefe de área, no, es que al final las últimas clases se trabajan en estadística, pero yo decía, pero ¿por qué? Dentro del Pensul no está, no hay indicadores, sino que se acomodan los indicadores a última hora como indicadores generales que se pueden estar allí. Entonces yo decía, pues la idea es que se reparta. Y yo creo que esa es una de las falencias que tenemos en Colombia cuando vamos a estas pruebas internacionales. Nuestros estudiantes de áreas como geometría, como estadística, se profundizan poco. Y yo pues llegué al colegio este año y ahí veo que la parte de la estadística, o yo no sé si es por facilidad de los maestros, porque de pronto es más fácil evaluar otras cosas que evaluar estadística. Entonces me preocupa. O allá decía un profe que es que porque la parte de estadística casi no se ve en la cotidianidad del estudiante. Yo le decía, por el contrario, el estudiante hace cálculos de agrupaciones, de permutaciones, en su vida siempre está combinando. Entonces, ¿cómo allí? Esa era pues la parte que quería aportar, profe. Muchas gracias. ¿No? Le agradezco mucho su aportación. A ver, yo le puedo decir que, a ver, no es lo que quiero decir, pero quiero decir que se puede tranquilizar un poco porque creo que todos tenemos las mismas falencias. Creo que no solo pasa en Colombia, sino que pasa también en España, ¿no? Realmente la estadística, la probabilidad, las combinaciones son de esa parte de las matemáticas que siempre tenemos, digamos, un poco apartadas de lo que es el currículum total. A mí me ha sorprendido decirme que ustedes tienen 7 horas de matemáticas. Nosotros en tercero de la ESO tenemos 4 horas y en primero y segundo tenemos tres. Quiere decir que tenemos pocas horas y siempre se acaba recortando hacia el final. Ah, ¿Perdón? Profe, no, lo que pasa es que el colegio le apunta mucho a la parte del área de matemática y las medias Ah, técnicas. vale, Entonces, vale. han sacrificado otras áreas que las han dejado de una horita y han incrementado, por ejemplo, en la parte de matemáticas, de lenguaje y de la parte de diseño, que es el colegio donde yo estoy, pues que está Mm. en estas áreas específicas, pero como decía yo al jefe de área, pues entonces tantas horas y me parece que están muy mal repartidas, porque por ejemplo de 7 horas a estadística no le toca sino lo que sobra las últimas semanas. Ya.
No, no, estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Y un compañero me decía en Ecuador que pasa, Edgar me decía que pasa lo mismo, lo está escribiendo en el chat, pero es algo que nos pasa a todos, ¿no? Es cierto que en los últimos años se está intentando intensificar el hecho de introducir estas materias. Por ejemplo, ya no hablo tanto en secundaria obligatoria, que nosotros tanto parte de estadística como de probabilidad intentamos meterlo cada año en el currículum de tercero, de cuarto, para que se esté trabajando una parte y otra en los dos cursos, pero por ejemplo en bachillerato se está potenciando mucho porque estos años las pruebas de acceso a la universidad tienen una parte, tiene un peso importante lo que es la parte de probabilidad en algunos casos y de probabilidad y estadística en otros. Entonces, esto está haciendo que cambie, pero es cierto que de forma tradicional la probabilidad y la estadística son esas asignaturas que siempre se van quedando hacia el lado y que parece que son, bueno, que si no se dan no pasa nada, ¿no? Yo creo que también desde un punto de vista general, en estos últimos años, con lo de la inteligencia artificial y las bases de datos y de todas estas cosas, se está creando, yo creo, una tendencia de ver que la estadística y la probabilidad tienen más peso dentro de las matemáticas del que parecía que había, ¿no? Tengo un vídeo que lo tienen puesto entre los vídeos que yo les propuse a principio de curso, en la primera presentación. No me acuerdo ahora cómo se llama la persona que lo expone, ¿no? Pero el título es un poco un título duro, que dice la estadística, la prostituta de las matemáticas. El título es duro, ¿no? Pero es el hecho de decir que es esa parte que siempre creemos que si no la tocamos, pues no va a pasar nada, ¿no? Cuando, como usted muy bien dice, y bueno, yo en su caso me gustaría poder disfrutar de 7 horas de matemáticas por proyecto de centro, no es habitual, mi centro es muy habitual, ah, y la verdad es que siempre es de esa parte que dejamos un poco de lado y que, bueno, como usted bien dice, es algo que deberíamos tener en cuenta porque pues hay muchas falacias como la del fiscal, pero hay otras más cercanas, la falacia del jugador, ¿no? Que uno piensa que cuantas más veces juega, más cerca está de que le toque. O sea, el hecho de conocer la probabilidad lo que hace es hacerte consciente de que cada experimento es totalmente independiente de los que hayan pasado anteriormente. En el caso de una lotería o de unas apuestas en un casino, es el hecho desde un punto de vista de las matemáticas, ser consciente de que hay una parte de las matemáticas que tiene una base tan sólida como otras que te está diciendo que estás abocado al fracaso si crees eso, ¿no? Pero la falacia del jugador, pues es una parte importante que además, evidentemente, degenera en casos de ludopatía y casos diversos. Por tanto, y trabajar estas cosas yo creo que es importante y es importante que seamos conscientes de ello. Creo que los cambios pues podrán venir pues como personas con usted o como compañero o como los que están, el hecho de ser conscientes de que tenemos que luchar por poder cambiar estas cosas. Y ya lo siento, hemos entrado ahora en diálogo, me encanta esa parte, pero hemos llegado al final. No quiero demorarles más tiempo. Colgaré la presentación para que puedan ver y ver la parte que hay ejemplos resueltos y ejemplos que pueden mirar con más detalle al final de la presentación. Y bueno, pues un placer pues haber estado con los que algunas veces ya nos hemos visto en otras sesiones y con los que han podido asistir hoy bueno, por cambios de horario. Yo, por desgracia, mis horarios son los que hago habitualmente por la distribución tanto familiar como de clases que tengo en el instituto, porque yo también trabajo como usted en un instituto, chavales de secundaria de 8 a 5 de la tarde y luego, pues bueno, tengo que ajustar mis horarios. Esta semana tuve un problema familiar que, bueno, y tuve que cambiar la sesión, pero me alegro mucho por los y las que han podido asistir. Espero que, bueno, si en algún otro momento pues cambiamos o pueden asistir a las otras clases, pues
que vaya muy bien. De momento pararé la grabación para que no sea muy